toda la gloria sea para Él. Ahora que vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor, yo le invito a que abra su Biblia. Ahí en San Mateo capítulo 5, es hermoso adorar al Señor, es hermoso cantar alabanzas a su nombre, pero también leemos en su palabra que Él espera de nosotros no solamente una alabanza, sino también obediencia a su palabra. San Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24, vamos a leer. Y yo le invito nuevamente, como siempre que tenemos el estudio de la palabra, ponga un separador en su Biblia, ahí tome un marcador, tome ahí sus notas de este pasaje que vamos a ver hoy. Estoy seguro que el Señor va a hablar a su vida en esta noche. San Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Padre bendito, Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, tú tienes una palabra especial para nosotros, pero tú quieres, Señor, que no solamente oigamos, sino que también hagamos conforme a tu palabra, que seamos oidores, hacedores de tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Tenemos que tomar tu palabra, leerla, pero sobre todo obedecer tus palabras, tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más y más cerca de ti, Señor, viviendo conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando sobre estos versículos que acabamos de leer. Primero, hace ya algunos días vimos lo que Jesús dice sobre la ira. Y comentamos que ante Dios somos igualmente culpables si matamos a nuestro hermano o si nos enojamos contra él. Claro que los jueces humanos nos condenarían si matamos a alguien, pero no nos condenarían si nos enojamos con alguien. Por eso Jesús aclaró que no es a los hombres a quien vamos a dar cuenta, sino a Dios. Y por eso dijo, es importante que no estemos enojados con alguien, que no haya odio en nuestro corazón. Después vimos lo que debe de hacer un creyente, un hijo de Dios que viene a adorar al templo y el Espíritu Santo trae a su mente el disgusto que tiene contra alguien. Jesús, que dijo las palabras que leímos, dice: detente, deja de adorar a Dios y ve y reconcíliate con tu hermano. Hayamos o no tenido la culpa, nosotros debemos tener la iniciativa en buscar la reconciliación. También vimos qué se hace cuando la otra persona no nos quiere perdonar. Yo ya fui, le hablé, pero dice: ni aunque me digas lo que me digas, para mí esto fue una ofensa muy grande y no te perdono. ¿Qué se hace en estos casos? Yo le recomiendo que busque ahí en internet el mensaje titulado reconciliación con el hermano ofendido, y vimos acerca de esto. Pero hoy veremos los últimos dos versículos de este pasaje,
donde Jesús enseñó acerca de la ira. En estos versículos, Jesús pone de ejemplo cuando nos hemos enojado con alguien, pero cuando ese enojo ha sobrepasado ya demasiado. San Mateo 5, 25 y 26, el mismo pasaje que leímos, pero ahora los últimos dos versículos. Dice, San Mateo 5, 25 y 26, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Número uno, ¿qué podemos aprender aquí? Número uno, el pleito con el adversario. Pleito con el adversario. El versículo 25 que leímos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. El pleito con el adversario. Note aquí una gran diferencia a lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes al templo a adorar. Pero aquí no dice que cuando vayas al templo, cuando traigas tu ofrenda al altar. Aquí dice, si te acuerdas, dice, aquí nos habla de un adversario. El versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Como aquí ya no menciona si se trata de ir a la iglesia, no, sino dice, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino. Podemos pensar que aquí ahora el pleito no es con un creyente, no es con un hermano, sino con un incrédulo. Porque dice el versículo 25, ponte de acuerdo cuando vas por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Al decir que le entregue al juez, está diciendo que ya hay una demanda, que ya el enojo, ya la molestia o la diferencia subió de nivel al grado de los juzgados. ¿No sabes qué? Yo te voy a demandar. Y ya se presentan demandas ahí. Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino, no sea que te entregue al juez. O sea, ya hay una demanda ahí. ¿Por qué decimos que, y hasta el título de este mensaje se llama el adversario, ponte de acuerdo con tu adversario? ¿Por qué decimos que no se trata ahora de un pleito con un creyente? Porque entre los hijos de Dios, hermanos, es impensable que un hermano lleve a otro a los tribunales. Es impensable que un hermano de la iglesia demande a otro hermano de la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículos del 1 al 8: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí el apóstol Pablo da un jalón de orejas a los hermanos corintios y dice, a ver hermanos, creo que les voy a jalar la oreja. Y hace la pregunta en el versículo 5. En el versículo 5 dice, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos? En pocas palabras, hermanos, en pocas palabras, aquí nos habla de cuando hay una diferencia entre dos hermanos en Cristo, no es necesario ir a los tribunales, porque un hermano sabio de la iglesia, puede decirse un pastor, un diácono, un hermano sabio, puede juzgar entre ambos y llegar a un acuerdo sin exhibirse ante los incrédulos. ¿Para qué presentar demandas? Mejor, a ver, hermano A con hermano B, y un hermano sabio va a ver que haya reconciliación. ¿Qué pensará la gente que no conoce a Dios al ver a dos cristianos demandarse por un pleito? Dirían que la iglesia no se siente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera entre nosotros podemos perdonarnos una ofensa. Ay, ni el amor de Dios se siente, porque ni entre ellos mismos se pueden perdonar una ofensa. Por eso se andan demandando. Por esto Pablo vuelve a regañar a los hermanos corintios y les dice lo que dice en el versículo 7. Dice, ya es una falta que haya pleitos entre vosotros. Esta parte, hermanos, nos pone a pensar que los hermanos corintios no estaban poniendo en práctica las palabras de Jesús, que dijo, si vas a adorar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, detente, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Esta parte ya es una falta que no haya, ya es una falta que haya pleitos entre vosotros, nos dice. Parece que los hermanos corintios no estaban haciendo lo que dijo Jesús. Al no ser hacedores de la palabra, al no obedecer a lo que dijo Jesús, cuando vas a adorar y te acuerdas que tu hermano tiene, ve y reconcíliate, ellos ya estaban fallando. Y por eso dice el apóstol, ya es una falta que haya pleitos entre vosotros. Pero, ¿cómo se soluciona un pleito entre creyentes? ¿Cuál sería la solución cuando hay un pleito entre cristianos? Pablo dice en ese versículo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? A mí me gusta cómo traducen este texto algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia textual dice de este mismo texto, ya por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La versión Palabra de Dios para Todos, no está ahí en la pantalla, pero escúchela. Versión Palabra de Dios para Todos dice, de hecho, los pleitos entre ustedes demuestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que les roben? Como diciendo el apóstol, el hecho de que tengas un pleito con un hermano en Cristo ya demuestra que estás derrotado espiritualmente. La carne te está ganando, pues. ¿No sería mejor olvidar el mal que te hicieron? O si te robaron, ¿no sería mejor ya perdonarlo con tal de avanzar espiritualmente?
pórtate más espiritual y menos carnal. El hecho de que estés con ese pleito, dice, ya está demostrando que estás derrotado espiritualmente. Una versión más, la traducción en lenguaje actual, ese mismo texto dice de esta manera: en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado. Esto nos pone a pensar, hermanos, y no sé en qué te hayan defraudado, en qué te hayan robado, en qué te hayan engañado, y tal vez haya sido un hermano, una hermana. Pero nos pone a pensar, ¿acaso he de perder mi salvación por un pleito? Si me robaron, si me defraudaron, fue mi culpa por no ponerme listo. Fue mi culpa por confiarme demasiado. Me quedaré sin entrar al cielo porque no puedo perdonar lo que me hicieron. Vale más que se pierda lo que se pierda, pero que en mi corazón haya paz, que no haya odio guardado en mi corazón, que gane el espíritu y que no gane la carne. Volviendo a nuestro punto principal, que estamos hablando en sí del adversario, no de los hermanos. Entonces volvemos a nuestro punto principal. Punto número 2. ¿Qué debemos hacer cuando hay un pleito fuerte con alguien? ¿Qué debemos hacer cuando haya un pleito fuerte de demanda con alguien? Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ya aclaramos que el adversario no es otro creyente. ¿Qué debemos hacer? Jesús dice, ¿sabes qué? Debes reconciliarte pronto con él. Si no te reconcilias con él, esto va a llegar a sus últimas consecuencias. Él te entregará al juez, el juez al guardia, el guardia te va a llevar a la cárcel y te quedarás allí hasta pagar el último centavo. En otras palabras, si tienes pleito con algún no creyente, urge que hagas las paces con él. Haz todo lo posible por solucionar el asunto antes que llegue a los tribunales. Los pleitos en los tribunales se pagan muy caros. Nuestro pastor Chusito lo decía, a veces la paz no cuesta nada. Un perdón, unos labios de arrepentimiento. Otras veces cuesta muy cara. Le voy a perdonar 5,000 pesos que nunca me quiso pagar. Mejor con tal que avance espiritualmente y no pierda yo mi salvación. Pero siempre es mejor tener la paz. Número 3, ¿qué aprendemos aquí? Yo sé que en su mente empieza a pensar, pues, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo en esta noche? ¿Qué es lo que nos está enseñando ahora en este pasaje? Recapitulando todo lo que dice el pasaje completo, Jesús dijo, Mateo 5, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús tomó el mandamiento de no matarás y dijo que la frase que agregaron los rabinos, cualquiera que matare será culpable de juicio, estaba mal. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que vamos a dar cuenta ante jueces humanos
y no ante Dios. Y la verdad es que si Dios nos dio sus mandamientos, es porque vamos a dar cuentas con Él. Si lo cumplimos o no lo cumplimos, nos debe preocupar que vamos a dar cuentas con Dios. Y porque hemos de dar cuenta con Dios de lo que hacemos, Jesús va más allá y dice, mira, si tú te enojas contra tu hermano, tal vez el juez de la tierra diga, no amerita cárcel, no amerita multa el enojarse. Pero Dios, el juez de toda la tierra, dice, ya eres culpable. Aquí aprendemos que no debemos vivir pues con enojo, con odio o con rencor contra nuestro prójimo. Tenemos que vivir en paz siempre. Luego siguen los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos dice que si venimos al templo a adorar y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria que un hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar de adorar a Dios e ir a reconciliarnos con nuestro hermano primero. Pareciera esto muy exagerado. Nosotros diríamos, que termine el culto, hablo con él. Pero dice Dios, para mí es tan importante que vivas en paz, tan importante que no tengas enojo con nadie, que dice Dios, mira, deja ahí tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Deja de adorar y ve a resolver ese asunto ahora mismo. Eso nos muestra la importancia que Dios le da a la reconciliación. A continuación Jesús habla que cuando el enojo ya subió de nivel al grado de llegar a demandarse ante los tribunales, ante esta situación Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Los versículos que ahora estamos estudiando. En otras palabras, que se pierda lo que se pierda, pero que esto no avance más. Las cosas van a terminar muy mal si no nos reconciliamos ahora mismo. Yo quiero que se dé cuenta cómo Jesús primero nos da una advertencia. No te enojes contra tu hermano, porque vas a dar cuentas con Dios. Y si ya la regamos, si ya nos enojamos con él, si ya fallamos por alguna diferencia, dice Jesús, ¿sabes qué? Detente, deja de adorar y ve a reconciliarte con tu hermano, ahora mismo. Y si el enojo fue con un inconverso y ya subió de nivel al grado de demandarse, nuevamente Jesús nos dice, mira, córrele, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Notemos que Jesús siempre quiere que vivamos en paz y armonía. Nos ama tanto que no quiere que suframos en esta tierra y que además reflejemos el amor del Padre con nuestro prójimo. Pero por último, hermanos, nos queda una pregunta en todo esto. Todo esto se oye muy bien y es como un consejo acerca de los pleitos, el enojo, diferencia con alguien. Punto número 4, ¿y la parte espiritual? ¿Dónde queda la parte espiritual aquí? Porque notamos que Jesús tocó el asunto del enojo no solo por las consecuencias que podemos vivir en este mundo si no perdonamos. Desde un principio Jesús habló del enojo como un asunto espiritual. Mateo 5:22 dice ahí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. De manera que toda esta enseñanza que hemos visto hoy tiene un alcance espiritual. No es nada más para vivir en armonía aquí en la tierra, tiene efectos espirituales. Lo mismo que aprendemos es el alcance, lo primero que aprendemos en todo esto que hemos visto es el alcance y la seriedad del mandamiento: no matarás. Prácticamente está diciendo, es reo de muerte, no solo el homicida, sino también el que guarda odio en su corazón. El que guarda rencor contra su hermano ya es culpable delante de Dios y le espera ese fuego eterno, ese lago de fuego. Por eso urge que nos reconciliemos inmediatamente cuando haya un roce contra alguien, porque vamos a dar cuenta a Dios de lo que hay en nuestro corazón. Como dije al principio, los jueces humanos no nos condenarían si estamos enojados con alguien. Nos condenan si matamos a alguien, pero por un enojo no nos condenan. Jesús nos enseñó que como a Dios vamos a dar cuenta, si guardamos rencor o enojo en nuestro corazón, ya somos culpables ante Dios. Y lo segundo que aprendemos, la parte espiritual de todo este pasaje, viene como respuesta a la pregunta: ¿y qué pasa si no me quiero reconciliar con mi hermano? ¿Qué pasa si está bonita la enseñanza, ya lo entendí, ya sé que pero no me nace y no quiero perdonarlo? Bueno, es impensable que una persona a la que Dios le ha perdonado todos sus pecados se niegue a perdonar a su hermano en Cristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Alguien que dice que es cristiano, que es hijo de Dios y no puede perdonar al que le ofende, pone en duda su salvación. Su entrega a Cristo es dudosa, porque quien realmente se ha arrepentido de sus pecados no niega el perdón a los demás, ni se resiste a la reconciliación. En conclusión, hermanos, leamos el Salmo capítulo 7, versículo 11. Ahí donde está, Salmo 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios conoce todos nuestros pecados y no puede bendecirnos ni premiarnos a causa de nuestros pecados. Y como Dios es justo, tiene que castigarnos por nuestros pecados. Merecemos el infierno, merecemos el lago de fuego, pero Cristo murió en la cruz del Calvario con el fin de reconciliarnos con Dios. Jesús dio su vida por nuestra salvación. Fue castigado para que nosotros no fuésemos castigados. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, de manera que hoy todo el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo puede obtener las bendiciones de Dios y ya no viene sobre él la ira de Dios, porque el castigo de nuestros pecados ha sido pagado. Cristo murió en la cruz y podemos estar en paz con Dios. Si hemos sido perdonados cuando no lo merecíamos,
Si hemos alcanzado la gracia de Dios, ¿por qué no reconciliarnos también con nuestros hermanos? El que ha conocido a Dios tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros quebranta nuestro orgullo y nos enseña a reflejar el carácter de Cristo. Pero todo aquel que no busca la paz con su prójimo ni con sus hermanos, pone en duda su salvación. Porque quien niega la misericordia a otros, merecerá él mismo la misericordia de Dios. El último texto de esta noche, póngase de pie y leamos juntos. San Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6:12 dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si esta noche el Espíritu Santo está hablando a tu corazón sobre una reconciliación que tienes que hacer, hazla, hermano, hazla. Dios nos ha hablado con su palabra lo que tenemos que hacer. Seamos oidores, hacedores de la palabra. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor, hoy tu palabra nos ha hablado claramente, Señor. Si tú tuviste misericordia de nosotros, si Cristo dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, Señor, Padre bendito, si tu gracia nos ha alcanzado, Señor, ¿cómo no hemos de perdonar al que nos ha ofendido? Más te hemos ofendido a ti y tú nos has perdonado. Tú has tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo no podremos perdonar a nuestro hermano que nos haya ofendido? Hoy hemos visto, Señor, que aquel que no quiere perdonar, que aquel que no quiere, Señor, reconciliarse, Señor, aquel que está negando la misericordia con su prójimo para reconciliarse, ¿merecerá él mismo tu misericordia? Tu palabra es clara: perdónanos como nosotros perdonamos. Si yo quiero que tú me perdones todos mis pecados, que no quede nada que interrumpa, Señor, tengo que perdonar las ofensas pequeñas como las ofensas grandes. Que se pierda lo que se pierda. Ya de hecho es una falta, dice el apóstol, el que haya pleitos entre ustedes. ¿Por qué no olvidas eso ya? ¿Por qué no mejor tomas esa ofensa o tomas eso y permites ya ser defraudado, permites ya todo eso y déjalo por la paz? Reconcíliate con tu hermano. Mejor es que puedas entrar al cielo a cuentas con Dios, que tu corazón esté limpio, a que la entrada sea impedida, porque hay en nuestro corazón falta el corazón, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús.